Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este jueves 30 de julio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que, entre otros, trataremos con la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Colombia en crisis, habla Paloma Valencia. La crisis de Colombia se ve, entre otras cosas, en el presupuesto que le acaba de presentar, el proyecto que le acaba de presentar el gobierno a la consideración del Congreso. La Comisión Accidental de Lucha contra el Narcotráfico, habla la senadora Paola Holguín. ¿Estamos luchando contra el narcotráfico? No parecería, no hay ninguna señal. Contratamos gente para que se vaya a arriesgar su vida en los cultivos ilícitos. Esa es una crueldad infinita. Si aquí hubiera procurador ya hubiera intervenido hace mucho tiempo. ¿Cuánta gente se queda sin piernas, sin ojos? Todo por la cobardía oficial para no tumbar esos cultivos ilícitos desde el aire, que era lo que debíamos hacer, ¿no? Seguimos arriesgando la vida de la gente y arriesgando la vida de soldados y de policías, pero en fin, en eso estamos. El Cauca sin Dios ni ley, habla Cristian Garcés, representante a la Cámara, quien en días pasados nos había advertido sobre la manera como gente movida por las FARC, desde luego, está invadiendo la propiedad privada en el sur del departamento del Valle y el norte del departamento del Cauca. Hablaremos con él sobre ese tema otra vez. Muertos por coronavirus en los Estados Unidos sobrepasan los 150,000. Esto es muchísimo más que los muertos en las guerras que los Estados Unidos han librado contra enemigos aparentemente mejor armados que el coronavirus. Es la mayor cifra en el mundo. Pero siguen las fiestas. El comportamiento de la gente, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, es sencillamente lamentable. Y de cada fiesta surgen N número de contagiados que a su turno los multiplican por otros y sigue la ronda. En eso estamos. Hay coronavirus en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Tenemos 175 infectados y 3 muertos. Lo de las cárceles es un drama, lo de la cárcel de La Picota es un drama, y entonces ahora aparece también la cárcel de Picaleña en Ibagué, pero dicen que la ministra Cabello tiene un maravilloso plan para contener el coronavirus en las cárceles. No se nota. El bandido Carlos Enrique Vélez tenía presiones de Cepeda para embalar a Uribe. Él lo dice en una conversación que ahí está a disposición de cualquiera, de manera que ya sabemos de dónde vienen estas acusaciones contra el presidente Uribe y de dónde las presiones de los testigos. Un par de testigos con un prontuario sencillamente inconmensurable, que no se puede medir, son los testigos que tiene la Corte Suprema contra el presidente Álvaro Uribe. El cuerpo de generales y almirantes protesta. La Comisión de la Verdad veta un simposio convocado por el mayor Guillermo Ospina sobre los falsos positivos. A la JEP no le interesa oír esa parte, ¿no? Esa verdad dolorosa, donde los militares nuestros son acusados de falsos positivos que nunca existieron, en su inmensa mayoría. Pero la JEP no los quiere oír. ¿Qué los va a querer oír? La JEP no oye sino a los bandidos de las FARC. Catastrófica cifra de muertos por coronavirus en Colombia, 380. Una catástrofe, una verdadera catástrofe. También a estas alturas nos seguimos preguntando qué pasó con el helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea, no de la Fuerza Aérea Colombiana, era del Ejército, que se cayó en las aguas del río Inírida. No es posible que nos digan, no es posible que al comandante de la nave lo dejen en libertad, lo tienen prácticamente preso, no puede hablar con la prensa, no puede hablar con nadie. ¿Qué quiere el señor ministro de Defensa que uno saque como conclusión de esto? De este escamoteo a la verdad, de esta vergüenza.
Lo tumbaron las FARC. Díganlo, díganlo, tengan el coraje de decir la verdad. La señora vicepresidente retira denuncia contra el periodista McDermott, quien dice que no rectifica nada de lo dicho. Si en esto tan lánguido iban a parar las cosas, ¿para qué la vicepresidente puso ese denuncio penal? Las FARC siguen reclutando menores, dice el general Raúl Flores. Entre abril y junio caen las remesas un 23%. Son 388 millones de dólares menos. Y no tenemos exportaciones y la inversión extranjera está cayendo dramáticamente. La situación externa de la economía es más que difícil, más que difícil. Sigue mal de salud Raimundo Angulo, nuestro buen amigo. Hacemos votos por su recuperación, elevamos una oración al cielo, sigue entubado, en sedación profunda. No es buena la situación de Raimundo Angulo Pizarro, a quien el país le debe tanto y el sector turístico en particular. 216 muertos en la Florida y 197 en California. Hay siempre el peligro de extensión del coronavirus y ya en los Estados Unidos vamos en 4,5 millones de casos. En México empezó juicio contra Emilio Lozoya, el expresidente de Pemex, por sobornos, por corrupción, un proceso que amenaza con ser muy revelador de muchas de las cosas que pasan en México, ¿no? Las famosas mordidas que empiezan por los policías de tránsito y terminan en las altas esferas. Esto se sabe hace mucho tiempo, pero parece esta la primera vez que se hace un juicio importante contra un hombre importante en México. La esposa de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, ha hecho donaciones por más de 1.700 millones de dólares a obras de beneficencia, llamémoslas. Ella se separó de su marido por razones de infidelidad, tuvo una fortuna inmensa y ha regalado 1.700 millones de dólares. Rusia a las puertas de tener vacuna contra el C-19, también la China. Trump sí lanzará su candidatura en North Carolina. La Corte Suprema de Justicia de México rechaza aborto en las primeras 12 semanas sin restricción. Esto era lo que estaban pidiendo los amigos del aborto y la Corte Suprema de Justicia de México les dijo no, definitivamente no, en buena hora. Un congresista republicano de Texas que no usaba tapabocas, que desafiaba el coronavirus, que decía que ese era un cuento, terminó con coronavirus. Más de la mitad de los residentes de barrios superpoblados de Mumbai, en la India, tiene coronavirus. Esto no aparece en las estadísticas, pero es una tragedia infinita. Para ir a la Meca, estamos en la época de la gran peregrinación a la Meca. La Arabia Saudita solo tolerará la visita de 1.000 extranjeros. Normalmente, el último año, por ejemplo, llegaron para hacer esa peregrinación 2 millones de personas. Hay que ir a la Meca antes de morir. El presupuesto del año 2021, esto lo analizaremos despacio, pero es un 19% de aumento. Restada la inflación nos queda en un 15% de aumento real del presupuesto nacional. Es sencillamente una locura, señal de una situación crítica de la economía colombiana que se expresa en primer lugar en el servicio casi ya imposible de una deuda gigantesca, la deuda que dejó Juan Manuel Santos y la que no ha hecho otra cosa que aumentar el presidente Iván Duque. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Bailén en el año de 1808, en la Guerra de la Independencia de España contra Francia. Bailén, Arapiles y Vitoria serían las grandes batallas. Bailén la primera,
No se imaginaba Napoleón Bonaparte que los españoles pudieran oponer esta resistencia feroz como la que opusieron en Bailén. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.